Buenas, queridos estudiantes, qué bueno volvernos a encontrar en esta clase. Vamos a hacer un acercamiento respecto al fascismo y al nacionalsocialismo, sobre todo los regímenes que alcanzaron el poder en Italia y Alemania y cómo estos gobiernos eh, pudieron persistir en la avanzada hasta provocar hacia 1939 la Segunda Guerra Mundial. Voy a compartirles entonces pantalla para poder eh, dar seguimiento a algunas diapositivas que les he preparado. Bien, como ustedes pueden observar allí, Robert Paxton hace una afirmación, ¿no?, que ya de entrada es interesante por la interpelación, ¿no? El título del texto se llama La invención del fascismo. Robert Paxton hace mención a la invención del fascismo porque considera que el fascismo es una innovación, quizá la más importante del siglo XX. Es decir, a diferencia de el desarrollo teórico, político, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, ¿no es cierto? El fascismo va a ser una incorporación pensada, planeada desde el siglo XX, que no va a tener el cuerpo teórico que desarrolla, por ejemplo, la corriente de pensamiento político liberal, conservadora o socialista, ¿no? La corriente socialista es una corriente que tiene un cuerpo teórico, ¿no?, sobre todo trabajada a profundidad por Carlos Marx. Lo propio sucede con el liberalismo y el conservadurismo, como corrientes políticas que inician, digamos, la política moderna. Con el fascismo no sucede esto, ¿no? Por lo tanto, la cultura política occidental va a ser inaugurada, ¿no?, por esto que se va a llamar el fascismo. Cuando hablamos de fascismo, vamos a tratar de que este concepto, de que esta categoría nos permita entender el avance y el desarrollo del proceso tanto en Italia como Alemania, aunque Robert Paxton más adelante en su texto, no en la introducción, sino más adelante en el capítulo 1, él va a mencionar la necesidad de no homogenizar el fascismo, ¿no? Pero bueno, históricamente el fascismo ha representado como la tendencia mayoritaria en la que nosotros hemos visto el ascenso del poder, ¿no es cierto?, de gobiernos totalitarios y de gobiernos que exaltaban, por supuesto, la violencia, entre otras características que Paxton nos permite ir dibujando, ¿no?, con esto que él llama las imágenes del fascismo. Entonces, por supuesto, por un lado, en Italia se crea el fascismo y por otro lado el nacionalsocialismo en Alemania. La palabra fascismo tiene su raíz en el italiano fascio, que significa haz o gavilla, ¿no? Es una palabra que evocaba a través del latín este conjunto, ¿no?, este conjunto de varas, ¿no?, en con una especie de hacha encajada en la mitad que se llevaba adelante, ¿no?, que portaban los magistrados delante de los grupos en las procesiones públicas, por ejemplo, romanas, para indicar la autoridad y la unidad del Estado, ¿no? Entonces, el as, ¿no es cierto?, que representaría la traducción del latín fas, significaría hacha o gavilla, ¿no es cierto? Y va a ser el nombre, ¿no es cierto? Ustedes ahí van a poder ver en la imagen precisamente, yo estoy señalando con el cursor ahí este conjunto de varas, este haz de varas con un hacha delante, ¿no? Básicamente sería la faz o el fascio, de donde deviene el nombre de los fascistas. La historia del fascismo en Alemania, ¿no es cierto?, es una historia que viene desde 1890, finales de 1893, 1894,
y adquieren este nombre de fascis siciliani, los campesinos que se sublevan inicialmente contra los terratenientes en esta época, puntualmente de 1893 hacia 1894. Y en 1914, tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, un grupo de nacionalistas de izquierda, a los que se une luego Mussolini, adquieren nuevamente este nombre de fascistas, ¿no? Haciendo rememoranza a esta sublevación campesina de 1894. Sin embargo, de manera oficial, el fascismo va a nacer en Milán en marzo de 1919, después de meses de instaurar un programa fascista con diversas corrientes y con diversas tendencias, ¿no es cierto? Inicialmente era una mezcla de patriotismo entre veteranos de guerra, una clase obrera que estaba más ligada a la discusión de lo nacional, ¿no? Del socialismo nacional, digamos, y un experimento radical, violento, ¿no? Al que se juntan jóvenes intelectuales que estaban planteando una estética antiburguesa y se denominaban o se autodenominaban futuristas, ¿no? El futurismo amaba la belleza, la rapidez de la modernidad, y había aquí una contradicción, ¿no? Entonces, quisiera que tengan en cuenta esta primera propuesta de Paxton respecto a la invención del fascismo, y hace una diferenciación de los corpus teóricos y de las tendencias políticas más importantes en primera instancia, en las que ya he mencionado, y esta segunda imagen que dibuja Robert Paxton alrededor de la contradicción de la modernidad al interno del movimiento fascista. Me refiero de la modernidad capitalista. Odiaban a los burgueses, eran intelectuales, pero por el otro lado amaban la rapidez con que se desarrollaba la sociedad capitalista burguesa. Eso en sí mismo es una contradicción, ¿no? Y es una imagen que se detecta tempranamente por la configuración de estos tres estamentos. Vuelvo a repetir, veteranos de guerra, el nombre de los veteranos de guerra era los Arditi, los combatientes de la Primera Guerra Mundial, y ustedes saben que la Primera Guerra Mundial, como hemos mencionado en clases anteriores, Italia, pues a pesar de haberse plegado al bando ganador, ¿no? No obtuvo las retribuciones que esperaba en Versalles, ¿no? Entonces eso generó un sentimiento en los veteranos de guerra que permite esta incorporación, ¿no es cierto?, una visión de este radicalismo nacional socialista, ¿no? Entonces los Arditi sería una de las corrientes más fuertes, son los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos esto que habíamos mencionado de una clase obrera que estaba instando a un socialismo nacionalista, y en tercera, esta corriente de jóvenes intelectuales y estetas antiburgueses denominados los futuristas, amantes de la velocidad, pero de alguna manera rechazando las propuestas de la burguesía en las ciudades, ¿no? Ya vamos a un poco determinar, porque puede parecer muy confuso y, como yo les decía, contradictorio, estas imágenes de fascistas que retoman algunas demandas de la clase obrera, que eran demandas socialistas, pero al encontrarse con demandas nacionalistas de los grupos, sobre todo los veteranos de guerra, los intelectuales que requerían reconocer a Italia y que se le reconociera además Italia como un reino y como un imperio, entonces hay cuestiones que se van fusionando y eso genera determinada contradicción en la formación del fascismo. En la posguerra, como también ya lo habíamos mencionado, surgen movimientos similares independientemente del fascismo de Mussolini, es decir, no es un movimiento exclusivo. Y digamos, en todos esos movimientos nosotros podemos encontrar esta mezcla de nacionalismo y anticapitalismo, de voluntarismo, de violencia, ¿no? Siempre atentando contra los socialistas y contra la burguesía, ¿cierto? Miren esta nueva contradicción. Entonces,
el fascismo se presenta como una forma de política centralmente visual. Es decir, digamos, aquí la imagen es central, ¿no es cierto? Y la capacidad que esa imagen puede generar en cuanto a los sentimientos de la masa es espectacular. Es decir, si una de las cosas, quizá de las similitudes que tienen el fascismo y el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, es básicamente que como no existía un corpus teórico del fascismo, ¿cierto? Eran los oradores, eran los caudillos, aquellos que a través del expresionismo debían conmover a las masas. Entonces no es la razón lo que va moviendo a estas masas, sino más bien los sentimientos y las emociones. Y por eso las características plásticas, artísticas que debían tener los caudillos. Me refiero al caudillo eh, eh, traducido al italiano Duce, ¿no es cierto? Y traducido al alemán el Führer, ¿no es cierto? Que básicamente establecemos esta figura de la política cuando el caudillo, ¿no es cierto? Cuando el que direcciona los destinos de una nación no requiere de normas, no requiere de estatutos ni de contrapoderes para esa propia dirección. Es decir, la dirección de la nación no está ni siquiera sentada sobre los propios partidos, aunque los partidos nacionalsocialistas o el Partido Obrero Nacional Socialista tienen un peso fundamental, pero básicamente será la dirección del caudillo la que imponga la lógica en la que van a devenir esas naciones. Me refiero a la lógica política, económica, social, ¿no? Entonces se puede mirar la figura de tanto de Mussolini como de Hitler como figuras de demagogos, ¿no? Populistas, patrioteros, nacionalistas que ilusionaban a la multitud, ¿no? Hay que decirlo también, una cualidad de oratoria importante en ambos caudillos, ¿no es cierto? Y filas disciplinadas, masas disciplinadas de jóvenes, de mujeres, ¿no es cierto? Militantes, en el caso de Mussolini, camisas negras, en el caso de Hitler, las camisas pardas, ¿no? Que actuaban como ejércitos que demonizaban a las minorías existentes. Una de las cosas que menciona Paxton y en lo cual es enfático es afirmar que en un principio el fascismo italiano no es antisemita, no es un movimiento antisemita, ¿no? Incluso los relatos de sus compañeras, de las distintas compañeras de Mussolini históricamente, tienen que ver con un origen judío. Quienes financian en primera instancia el movimiento fascista en Italia básicamente son los comerciantes judíos, quienes por su capacidad, digamos, de movilidad, de movilización en Europa, se convirtieron en buenos comerciantes, ¿no? Y esa cualidad precisamente es observada por Mussolini, quien solicita también el financiamiento de su partido, pero también de su movimiento, ¿no? En función de que se invirtiera recursos económicos para alcanzar el poder. Entonces, como les decía, para retomar esta idea de la imagen del dictador, de la omnipotencia, es una imagen importantísima. El trabajo que hacen tanto Mussolini como Hitler en función de la obra y la infraestructura pública es absolutamente determinante. Es decir, no estoy hablando solo de la propaganda en términos de comunicación, que eso era fundamental. No estoy hablando únicamente de los símbolos, que era fundamental. Todo esto, ¿no? En función de conmover la emoción de los votantes. Una de las diferencias fundamentales y radicales que tiene el fascismo, tanto del liberalismo, el conservadurismo e incluso el socialismo, es que había un debate profundo dentro de la línea democrática, ¿no es cierto? O una discusión profunda de los votantes, es decir, de cómo las masas participaban en política. Y el debate a partir de 1880 era básicamente la inclusión, ¿no es cierto?, de
los sectores sociales que pudieran determinar su participación, pero a través del voto. Mientras esto se sucedía, por el otro lado, el fascismo más bien estaba incluyendo a las masas, estas masas disciplinadas de las que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Y las potencia a través de estas puestas en escena, de estos escenarios que se va montando tanto el fascismo como el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Entonces, horas enteras de transmisión de un discurso con símbolos muy claros, además con, como les decía, no solo en términos de propaganda, los símbolos, sino también en términos de la infraestructura, ¿no? La infraestructura sobre todo pública, ferrocarriles, edificios, ¿no es cierto? Todo en referencia del monumentalismo. Es decir, esta infraestructura, ¿no? Que te permite, que le permite a la sociedad sentir esa idea de omnipotencia, pero también de omnipresencia, ¿no? Esa es una de las estrategias que sobre todo utiliza Hitler en Alemania, pero también de la que es partidario, sobre todo esta línea de los estetas que habíamos mencionado en Italia, de los futuristas, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, del fascismo, esta imagen que se dibuja en el fascismo, atrae a estas masas y las atrae de esta manera, no necesariamente a través de la vía parlamentaria, extendiendo a la sociedad la posibilidad del voto, sino incluyéndolos como un ejército. Más o menos la sociedad es una sociedad militarizada, ¿no? Que de manera disciplinada tiene, por supuesto, que responder a la lógica esta privativa del caudillo. Entonces, hay que entender, tanto en el fascismo como en el nacionalsocialismo, esta lógica entre Estado y caudillo. Básicamente, esa es la relación. El Estado está a servicio del caudillo, ¿no? Y toda la lógica, la puesta en escena, la característica del orador, los símbolos de infraestructura monumentalista que les estoy comentando, aporta precisamente para que esa generación de sentimientos vayan levantando adhesiones. Y aquí tenemos que ser muy claros. Es decir, el fascismo y el nacionalsocialismo no hubieran avanzado en la medida que lo hicieron si no hubieran tenido tanta aceptación en sus propias naciones y en sus propios países. Es decir, había una masa políticamente consciente que respaldaba la política y la dirección de estos estados, hace la configuración en un caso, o la conformación en un caso de la raza aria y en el otro caso de un imperio, ¿no es cierto?, elegido. Como les decía, como digamos, no hay un punto de partida respecto de la primacía, ¿no?, de la raza en Italia. Entonces, ahí la disputa es básicamente la reconstitución de un reino y un imperio que tenga, sea la heredera, si ustedes quieren, del Imperio Romano, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso particular de Italia. Entonces, otra de las cosas que menciona Paxton en el texto, que es importante también decirlo, es que no podemos nosotros inmediatamente o de manera automática decir que el fascismo tenía un carácter anticapitalista y un carácter antiburgués, porque habían demandas o porque existían demandas de la clase trabajadora, que después se hace una clase trabajadora de derechas, ¿no es cierto? Simplemente porque en el plan de gobierno de Mussolini se había prometido expropiar a los propietarios, de las grandes empresas, de los grandes almacenes, para entregar el manejo de las fábricas a pequeños comerciantes y artesanos, ¿no? Esto básicamente fue una promesa, ¿no?, para el desarrollo de su movimiento y la adhesión de la clase trabajadora, que por supuesto observaba este problema. Pero una vez alcanzado el poder, más bien Mussolini lo que hizo es
desarrollar la empresa capitalista, la industria capitalista, sobre todo la industria armamentística, ¿no? Y prohibió la organización sindical, ¿no es cierto? Que no fuera organización sindical que respondiera al partido que conducía, ¿no es cierto?, esta lógica imperante en Italia. Entonces, una vez llegado al poder, como les decía, se prohíben las huelgas, se eliminan, ya lo mencioné, los sindicatos independientes, se redujo el poder de consumo en general de la sociedad, ¿no es cierto? Era una sociedad, a diferencia de la sociedad alemana, que fue una sociedad económicamente activa, que después de la Gran Depresión y la República de Weimar se reactiva económicamente, ¿no? También hay que ser fieles a ello, y hay que mencionar que Hitler pudo reactivar la economía alemana después de la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar, que había tenido sus complicaciones, ¿no es cierto? Hitler logra que esa economía se dinamice con mucha fuerza, no así en el caso de Italia, ¿no? Como les había mencionado y como ustedes pueden observar en la diapositiva, entonces la industria capitalista que se levanta con mayor fuerza es la industria de la guerra, la industria armamentística, ¿no? Que estaba avisorando precisamente un segundo estallido y un segundo momento, ¿no? Sobre todo en el contexto del imperialismo, les habíamos dicho que esta industria era una industria que perseveraba fuertemente, ¿no? Los regímenes fascistas, me refiero sobre todo en Italia, una vez que se consolidaron el poder, únicamente confiscaron las propiedades, ¿no?, a los adversarios políticos, a los extranjeros, y solamente después de 16 años a los judíos, ¿no? El fascismo, entre otras cosas, modificó el ejercicio de la ciudadanía, reconfigura relaciones entre el individuo y la colectividad, sobre todo en el sentido de la participación política, y ya me he referido a eso, de la inclusión de las masas en esta lógica más retórica de la política fascista, y amplía, por supuesto, el poder del Ejecutivo, ¿no es cierto? Prácticamente la monarquía ya no decidía absolutamente nada, ¿no? Ni Víctor Manuel II, ni Víctor Manuel III, ¿no es cierto? Monarcas de turno en el ejercicio del poder parlamentario de Mussolini tenían prácticamente una voz determinante o decisiva en el rumbo de la nación ya para este momento fascista. Una de las críticas que tenían los intelectuales y los estetas era esta crítica a la modernidad capitalista, puesto que las ciudades no tenían rostro, ¿no? Había una especie de ¿cómo le llamaríamos?, de secularización, ¿no? Y exaltaban la utopía agraria, por ejemplo, ¿no?, de retomar esa economía que les había yo comentado que era atrasada, ¿no? Que había una similitud entre la economía rusa y la economía italiana, puesto que los polos se habían desarrollado, sobre todo el polo industrial, y la economía agraria era una economía que se había quedado retrasada. Entonces había una especie de conflicto con la vida urbana, sobre todo de este grupo, y sin embargo, una vez que estuvieron en el poder, el ritmo de la producción más bien comenzó a acelerarse, ¿no? Esta crítica a la modernidad capitalista es una crítica que se va desvaneciendo en función de la propia práctica, ¿no?, de este desarrollo de la producción, ¿no? Entonces, Paxton desarrolla un criterio y una categoría que es fundamental e importante, y él habla de una modernidad alternativa, que no sería totalmente la modernidad capitalista, puesto que varios de los grupos constitutivos del fascismo hacían una crítica a esta visión
a esta visión del desarrollo del capitalismo. No era una crítica a la estructura del capitalismo, pero así esa modernidad que devenía del capitalismo. No odiaban a la burguesía porque era explotadora, la odiaban porque no era una burguesía nacionalista, pero cuando ascendieron al poder, esa burguesía nacionalista comenzó, por supuesto, a tener pactos y alianzas con el gobierno fascista, y eso permitió que la burguesía nacionalista se desarrollara. Entonces no era per se un cuestionamiento a la estructura del capitalismo. ¿Cuáles eran las estrategias del capitalismo? Bueno, fue una invención, como ya habíamos mencionado, creada para la era de la política de masas, es decir, cuando se creó el fascismo, nosotros podemos asistir a esto que llamamos política de masas, que apelaba a las emociones. El fascismo no se apoya explícitamente en un sistema filosófico elaborado, estoy recapitulando lo que había dicho, sino más bien de sentimientos populares sobre razas dominantes. Los fascistas en ese caso serán radicales, a diferencia de los conservadores, ¿no? Que suelen ser monárquicos, ¿no es cierto?, que desdeñan a las masas, es decir, no permiten su participación política. Los fascistas, por otro lado, son paganos, confían en las virtudes de un Estado hegemónico que está al servicio del partido, cultivan a la clase obrera y rechazan a la aristocracia, solo en la posibilidad de que esta aristocracia pueda convertirse en una burguesía nacionalista que apoye los proyectos de la reconstitución, sobre todo en el caso italiano del Imperio Italiano. Se apoyan más en la fe que en las ideas y sitúan la unidad nacional por encima de la diferencia de las clases sociales, es decir, no tienen nada que ver con el socialismo. Hay una demanda socialista, pero no, digamos, el criterio del nacionalismo se impone por sobre esta lógica cuestionadora de las clases sociales. Existe un pacto de las élites que permiten una represión, una avanzada del terror, de estados del terror al interior de la ciudad, ¿no? Y sí existe una unidad en torno a la idea de la nación, ¿no? Que son declaradamente elementos esenciales de la constitución del Estado fascista. Les había dicho que hay un uso absolutamente prolijo de la propaganda política, ¿no? Que se concibe como parte de las armas y la estrategia de la conquista del poder, ¿no? Uso de elementos visuales, sonoros, colores, uniformes, imágenes, música, bailes, ejercicios gimnásticos. Recordemos que en 1936 Hitler auspicia las Olimpiadas en Alemania, ¿no? Lo que permite de alguna manera mostrarse como en su superioridad, ¿no? A través de esto que denominamos la raza aria, ¿no? Luego también la oratoria de los líderes en grandes mítines, ¿no? Fragmentos cargados de tensión. Si ustedes buscan en las redes, yo he encontrado algunas fotos en las que Hitler posa para la cámara y posa con características dramáticas en cada foto, ¿no? Muy propias de los caudillos y los dictadores, ¿no? La magnificencia, la monumentalidad de la que les hablaba, de grandes eventos en cuanto a elementos coreográficos, flores, bailes, gimnasia, para enfatizar los sentimientos de alegría de la gente, y pues eso precisamente era lo que generaba, es decir, cumplía con el objetivo, ¿no? Pero sin embargo el fascismo no únicamente se crea, ¿no? En 1919 en Milán, en Italia, ¿no? A través de los fascis de combatimiento, ¿no es cierto? Sino también se crean en Hungría, Austria y Alemania, que como ustedes ven, precisamente son los perdedores de la guerra y quienes tuvieron que pagar, ¿no es cierto?, impuestos de la guerra debido a su pérdida, ¿no? Entonces, esto, si ustedes quieren, hace que esta separación, que los aliados, en el caso particular de Hungría, amputen
el 70% de su territorio, ¿no? A través de lo que fue el Tratado de Trianón hacia 1920. Eso hace que se cree también jóvenes, un grupo de jóvenes oficiales que también tendrá la misma característica, sobre todo el respeto y la unidad por el nacionalismo, encabezados por el capitán Gombos, ¿no es cierto? Y que simulan muchas características con el fascismo italiano que ya habíamos mencionado. En Austria tenemos el mismo problema. A partir de 1914, ¿no es cierto?, se va creando una variedad de nacionalismos, sobre todo se va insertando en la clase obrera. Esta es una característica generalizada en Europa, ¿no es cierto? Y entonces los nacionalistas alemanes, en un ejercicio, como ustedes saben, tenían mucha cercanía, tanto política como económica como identitaria, ¿no es cierto?, a través del poder político de Karl Lueger. En 1918 reviven el Partido Nacionalista de los Trabajadores, ¿no? Y comienzan a utilizar la cruz gamada, es decir, la esvástica, que se conoce como símbolo del fascismo. Y pues en Alemania sucede algo muy parecido, ¿no es cierto? Sobre todo es la potencia, la gran potencia perdedora de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y eso hace que se desarrolle una especie de orgullo nacional. Sucede algo parecido, digamos, si uno busca un símil con lo que sucedió en Italia, podemos decir también que aquí los veteranos de guerra también ven con preocupación, sobre todo el ascenso del socialismo en la Unión Soviética, y en función del el combate, la restitución del nacionalismo y la raza aria, entonces aparece un personaje, ¿no?, que va a liderar, que va a estar presente en la Primera Guerra Mundial como veterano y en la Segunda Guerra, pues ya prácticamente con todo el poder del Tercer Reich, ¿no es cierto? Pasó a ser parte también del este, del partido nacionalista, nacional socialista obrero alemán, ¿no es cierto? Desde donde pudo ganar muchísima fuerza, ¿cierto? Muchísima fuerza para el ejercicio del poder, ¿no es cierto? En función de que esa clase obrera lo sostenía, en función de que esa clase obrera le permitió sus primeros capítulos como orador, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver unas imágenes, ¿no?, del fascismo italiano. Estas imágenes también que ustedes pueden observar, que aportan muchísimo, ¿no es cierto?, a entender el juego de la propaganda en este momento, ¿no? ¿Qué podemos decir en este contexto de reconstitución de los nacionalismos, ¿no? Que bueno, el siglo XX es un siglo que da paso o que se abre después de crisis del capitalismo, que ya les habíamos mencionado, ¿no? El imperialismo, todo este desarrollo de los estados nacionales en función del servicio al capital financiero, habían obtenido entonces una impugnación desde otras naciones, como ya habíamos mencionado, naciones que estaban tanto lideradas por un polo distinto como las naciones socialistas, pero por otro lado también por estas agrupaciones que tenían como centro del debate, ¿no?, el orgullo nacionalista, ¿no es cierto? Entonces, esto da paso, por supuesto, a que se desarrolle, a que fermente en algunos otros países. Ya habíamos mencionado Austria, habíamos mencionado Hungría, Alemania, Italia, pero también, ¿no es cierto?, una especie de lógica, ¿no?, vinculada a practicar, a purificar la medicina. Es decir, todos estos criterios médicos del descubrimiento del papel de las bacterias,
¿no es cierto?, por Louis Pasteur, permitió concebir nuevas categorías, también el aparecimiento de la sociología, ¿no es cierto? Estas categorías desde la sociología, estas categorías desde la ciencia médica, permiten, ¿no es cierto?, conceptualizar esta idea, ¿no es cierto?, de la raza pura y la necesidad, ¿no es cierto?, de aplicar la eutanasia médica. La muerte, por ejemplo, y que eso representó, por supuesto, que terminó en lo que llamamos los campos de concentración y el holocausto, ¿no es cierto? Precisamente estos criterios de purificación de la raza, de la eutanasia, de estas categorías permiten el arribo a esta justificación, ¿no?, de las millones de muertes que se promovieron con la idea de raza, ¿no?, con la idea de, sobre todo, de la raza aria. Luego los ataques por ejemplo, a las minorías étnicas, los ataques a los socialistas, por ejemplo, los ataques a los gitanos, los ataques a afrodescendientes, los ataques a homosexuales, los ataques, bueno, todos eran producto, ¿no es cierto?, de esta concepción de superioridad y de inferioridad en esa lógica, ¿no? Y estos criterios médicos que yo he mencionado, pues, permiten efectivamente esta radicalización y esta violencia, ¿no? Cuando uno habla del fascismo, uno tiene que entender el concepto del exterminio, de lo que está atrás del holocausto. Es el exterminio, es decir, el exterminio representa o significa la anulación total del referente, ¿no?, del otro, donde yo me puedo constituir como sujeto únicamente es teniendo de espejo al otro, ¿no es cierto? En el caso del fascismo, ya está esta estructura violenta del ejercicio del poder, ¿cierto? Podemos evidenciar que se trataba de terminar con el referente de la humanidad. Por eso hablamos del exterminio, es decir, la imposibilidad de que quede un rastro del otro, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen la noche de los cuchillos largos, ¿no es cierto?, que se relatan en muchas películas, documentales, libros, textos, etc. Los fascistas estadounidenses demonizan a los negros, a los católicos y a los judíos. Los fascistas italianos demonizan a los eslavos, a los eslovenos, a los socialistas, a los libios que intentaron someter a África. El fascismo es una ideología coherente que formaba una parte integrante de la historia europea, ¿no? Decían los fascistas, por supuesto, que estaban alineados con el movimiento, ¿no? Hemos mencionado ya el sentimiento de las masas, es decir, estas partes constitutivas del fascismo, como un sentimiento de crisis, la necesidad de primacía del grupo, yo sobre todo mencionaría el de la masa, la victimización constante de la masa, del grupo al que me pertenezco, el temor que auspiciaba este cimiento del fascismo, el temor a la decadencia de este mismo grupo, la necesidad de la integración, pero únicamente dentro de este grupo, la superioridad del caudillo por sobre todo, la violencia de la belleza, ¿no? La estetización al máximo de la violencia, ¿no? Y las pasiones que movilizan el fascismo, es decir, toda la adhesión que va generando el fascismo. ¿Cuáles son las condiciones previas? Pues la Primera Guerra Mundial, ya lo hemos mencionado, sobre todo esta crisis que sufre Europa Central por el pago de la deuda, la crisis de la depresión, por supuesto la depresión económica que hacia el año 1920-1930 se estaba desarrollando en el mundo, ¿no? Y la condición política de exclusión de las masas, ¿no? Que decíamos que ninguno de los digamos, de estos cuerpos teóricos, de estas propuestas políticas, habían logrado incorporar a las masas de manera efectiva en las discusiones políticas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de los liberales en su intento de ampliar el sufragio universal, sobre todo en los varones, ¿no es cierto?, con esta idea de incluir a los ciudadanos, ¿no?
Voy a avanzar porque esto ya un poco les he mencionado. Boulanger fue un general, ¿no? Que surge con un lenguaje muy parecido al de los fascistas en Francia y que no tiene las repercusiones que tuvo en otros países, ¿no? Fue flor de un día, dice el texto. Habíamos mencionado que buena parte de los seguidores del marxismo, del fascismo, tiene que ver con una clase obrera, ¿no es cierto?, que tenía exigencias socialistas, pero que fue decantando cada vez y más en las exigencias nacionalistas. De hecho, Mussolini estaba afiliado al Partido Socialista y fue expulsado precisamente por anteponer las ideas nacionalistas al internacionalismo, ¿no? Bien, bien, compañeros y compañeras. Básicamente, lo que he tratado es un poco de exponer cuáles son las figuras que dibuja Robert Paxton, ¿no es cierto? ¿Cuál es el esquema que Paxton puede ofrecer respecto a lo que significó el movimiento fascista en el caso de Italia y el movimiento nacionalsocialista en el caso de Alemania? Y va dibujando algunas figuras y desfigurando algunas otras, ¿no?, que se suele creer que son automáticamente comparables, tanto lo que está sucediendo en Italia como lo que está sucediendo en Alemania. Entonces, la primera, como a manera de síntesis, la primera cosa que debemos decir es que el fascismo es una invención del siglo XX, ¿no? No se puede comparar a las corrientes teórico-políticas del 18 y del 19, ¿no? Que el fascismo tiene sus diferencias y sus rasgos particulares, ¿no? También sus contradicciones, ¿no? Por que la clase obrera es una clase que está acompañando precisamente a la formación de esos nacionalismos. Sin embargo, no podemos decir que el fascismo haya sido anticapitalista y antiburgués. Les había explicado que una vez que la burguesía, ¿no es cierto?, puede mirarse, observarse en su tradición práctica como una burguesía que responde a los intereses nacionales, entonces esa burguesía es aceptada y el desarrollo del capitalismo es impulsado tanto en Alemania como en Italia. Por lo tanto, no es verdad que haya tenido una corriente de izquierda originaria el fascismo, el nacionalsocialismo. Es equivocado. Tenían reivindicaciones de la clase obrera que al final, llegado al poder, pues como ustedes ya vieron, se sancionaron más bien las organizaciones independientes u organizaciones sindicales que no estuvieran alineadas con el partido fascista, ¿no es cierto? Luego también Paxton nos invita a mirar el fascismo, ¿no es cierto?, en una clave de modernidad alternativa. Es decir, no se enmarca dentro de la misma modernidad capitalista por la contradicción que tienen, sobre todo en estos rasgos característicos del fascismo, como ya habíamos hablado de sus símbolos, de las coreografías, de la infraestructura monumentalista, ¿no?, que se utilizaba. Entonces, esta especie de contradicción, Paxton la llama entonces una modernidad alternativa. No podemos afirmar simplemente, ¿no es cierto?, que el fascismo haya sido una corriente de ultraderecha o conservadora, ¿cierto?, sino nos permite, Robert Paxton nos invita a afirmar, ¿no es cierto?, que fue un movimiento
que caló en las emociones de ambas naciones, caso de Italia y caso de Alemania, pero dentro de esta lógica de modernidad alternativa con un culto profundo a la violencia, ¿no es cierto? Que combinada con el desarrollo de las ciencias, sobre todo las ciencias médicas y sobre todo la sociología, permiten determinar esta idea de superioridad y de eutanasia, el derecho del exterminio al otro, ¿no es cierto? Como rasgos similares y como rasgos característicos esenciales del fascismo. Eso, compañeros y compañeras, me despido de ustedes y si hay alguna pregunta, como siempre, pues les invito a que nos escribamos por el chat de Teams. Que estén muy bien.